A profundizar y a navegar un poquito más a fondo por qué esto de la Navidad y por qué de la Navidad, no solo por la Navidad, sino por muchos elementos que la rodean. Hoy está con nosotros, colaborador habitual de esta casa, nuestro gestor cultural de Hispabilia, Jesús Pozuelo, que se sienta en la mesa de las 7 y en esta tarde buena. Querido Jesús, amigo, feliz tarde buena. Feliz tarde buena, amigo Moy, y a los espectadores, por supuesto. Te he sacado de Triana un ratito. un ratito, ahora vuelvo. Ahora vas a volver, lo sé. Oye, para hablar de Navidad, Jesús, en un día tan bonito como el de hoy, ¿no?, en el que todas las familias se van a juntar, los amigos, hay que mirar un poquito atrás y tiene mucho que ver con el patrimonio sevillano en el sentido de la antigua Roma, ¿no?, de la época romana. Podemos poner ahí el foco para entender por qué celebramos esta Navidad, ¿no? Pues Moy, dice un proverbio que todos los caminos nos llevan a Roma, sí. Y efectivamente para entender la fecha de la Navidad, ¿no?, lo que es el nacimiento de Jesús, porque realmente no tenemos una referencia bíblica, no tenemos una referencia evangélica que nos cuente la fecha del nacimiento de Jesús. Pero sí tenemos una fiesta que se celebraba en época pagana, que celebraban los romanos y que fue transformada, que es muy interesante, es un proceso de sincretismo, que era el nacimiento del Sol Invicto y la Saturnalia, que se celebraban precisamente en esta fecha. Las Saturnales, ¿no? Las Saturnales, que además es muy interesante porque Saturno era el dios del tiempo. Ajá. Y estamos en un momento a nivel de cambio de tiempo absoluto, porque estamos en pleno solsticio, el solsticio acaba de ocurrir. Ahí estamos viendo, por cierto, Jesús, algunas imágenes de cómo sería la recreación y los romanos de esas fiestas. Celebraban ese cambio de tiempo, ese cambio ya ahora comienzan los días a ser más largos. Por eso los romanos celebraban en esta época el dios del tiempo, el dios Saturno, y celebraban el nacimiento del Sol Invicto, que es el momento en el que los días comienzan a alargarse, es un momento en el que ya termina la cosecha y es el periodo del invierno. Claro. Y precisamente como nosotros no tenemos referencias bíblicas del nacimiento de Jesús, no lo sabemos realmente. Pero dicen que no serían esta fecha. Muy posiblemente serían primavera, o serían porque también tenemos que los pastores durmieron al raso. Nos dice el Evangelio de San Mateo, creo recordar, no sé si es Mateo o San Lucas, dice que durmieron al raso, por lo que quizá en invierno no lo sabemos. Más allá de elucubraciones, sí sabemos que los romanos celebraban en este tiempo esa celebración del Sol Invicto, incluso tenemos monedas acuñadas con el nacimiento del Sol Invicto, y sabemos a un emperador importantísimo, que además a mí me encanta, que es Constantino el Grande, que fue el primer emperador cristiano, hijo de Santa Elena. Santa Elena fue la que se trajo las reliquias de la cruz de Cristo a Roma. Y Constantino vence en una batalla, que es la batalla del Puente Milvio, en el 312, a Magencio. Dice que vio la cruz encima del cielo de Roma. Dice, bajo este signo vencerás, bajo este signo vencerás. Y ahí parece ser, según la tradición, sabemos que vence a Magencio y que se convierte al cristianismo. Su madre Santa Elena era cristiana ya. Y es Constantino el que propone, en un concilio que es el concilio de Nicea, en el 325, propone que se celebre el nacimiento de Jesús en esta fecha. Es un proceso de sincretismo en el que se adapta una celebración pagana con lo que es el nacimiento de Jesús. Y por eso celebramos la Navidad el 25 de diciembre, el momento en el que cambia el solsticio, se adapta un culto pagano, una celebración pagana a la celebración cristiana. Qué bueno. Curiosidades que nos deja la historia, claro, desenvolviendo un poco esta época tan importante para todos nosotros como es la Navidad. Nos encontramos muchos elementos, algunos muy populares y muy tradicionales, como por ejemplo, ¿quién no tiene montado en casa un Belén? O esos maravillosos Belenes que podemos visitar en tantas entidades e instituciones. La llegada del Belén a nuestras vidas, Jesús. Pues, querido Moy, volvemos a Italia. Italia nos ayuda a responder muchas preguntas de nuestra identidad y de nuestra cultura y de nuestras tradiciones, sin duda. Y tenemos que remontarnos, en este caso, a la Edad Media, al siglo XIII, un personaje importantísimo que fue San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana, como tú bien sabes. Y San Francisco de Asís, de hecho, el año pasado celebramos el octavo centenario, en el 2023, de la primera celebración de un Belén documentado que celebra precisamente San Francisco, fundador de la Orden de San Francisco de Asís, en la cueva del Grecho, que es una zona muy cercana a Roma, entre Roma y Asís, en el Lacio. Y precisamente nos cuenta la crónica que San Francisco fue el primero que celebró un Belén viviente en una cueva en plena Nochebuena, en tal día como hoy. Hace, exactamente 801 años, porque fue en 1223. Pero es interesante también porque los belenes ya se empiezan a popularizar en Italia, y es precisamente un rey que vivió en Italia, un rey español, que fue Carlos III, que fue virrey de Nápoles en el siglo XVIII, porque el pesebre
napolitano es una de las tradiciones más importantes de la ciudad de Nápoles. Nápoles fue española hasta finales del siglo XVIII. En época de los Borbones fue una ciudad más importantísima, una ciudad muy rica y que nos exportó. Nosotros importamos una tradición napolitana que es los belenes, porque cuando Carlos III llega en la segunda mitad del siglo XVIII a España, esa tradición napolitana se empieza a expandir por España. Es una tradición italiana que se importa en un país católico como España, y no olvidemos también que el belenismo forma parte también, de sus raíces, yo diría, en la idolatría, que forma parte de la identidad católica, porque los países del norte de Europa no adoran imágenes y por supuesto no tienen belenes. Claro. En el caso nuestro, creo que no nos equivocamos, y si incluso miramos al sur, ¿no?, a Andalucía, de manera más precisa, podemos estar hablando de uno de los centros neurálgicos del belenismo en todo el mundo, ¿no? Absolutamente, igual que en el sur de Italia. Claro. Porque Nápoles y Sevilla, Nápoles y Andalucía, Nápoles y el sur de España, lo que era el antiguo reino de Nápoles, compartimos muchas tradiciones. Incluso en la Semana Santa ellos celebran pasos, cosa que no ocurre de la mitad de Italia para arriba. Ellos sacan pasos a la calle, sacan imágenes. En el sur de Italia, Sicilia y el sur de Italia son conectados. Nuestros hermanos culturales, efectivamente. Qué bueno. Oye, si miramos al Belén, y llegarán, porque tienen que llegar, y ya vienen camino de nuestras casas, vemos la figura de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Mucho misterio, muchos enigmas que en la historia ha rodeado a estos tres grandes reyes, que incluso llegaron a ser más. Claro, volvemos a lo que son los evangelios, ¿no?, que son los que nos cuentan, en este caso, quiénes fueron los magos. Los magos nos dice que fueron efectivamente unos magos que muy posiblemente venían de Persia, de la casta sacerdotal de Persia, en época de Darío, pero realmente no sabemos si eran tres. Esto tenemos que remitirnos al evangelio canónico, que nos lo cuenta, que es San Mateo. San Mateo nos cuenta que unos magos venidos del Oriente, venidos de Persia, si estamos en Tierra Santa, el Oriente era la zona, claro, del Imperio Persa. Y nos cuentan que van a Belén siguiendo una estrella, y el rey Herodes, sabiendo de su llegada, los recibe y les dice que vayan a Belén a ver al Mesías, Herodes con malas intenciones, obviamente, después vendría la matanza de los inocentes, y que cuando conozcan al niño, que vuelvan por el mismo camino para contarles dónde está el Mesías, para ir a adorarle. Eso lo cuenta San Mateo. Los magos fueron a adorar al niño. San Mateo nos dice que le dan 3 regalos, que es el oro, incienso y la mirra. De ahí nosotros suponemos que eran 3. Efectivamente. Y los Reyes Magos obviamente no volvieron por el camino del rey Herodes, sino que lo esquivaron. Y después Herodes realizó la matanza de los inocentes. Búsqueda, ¿no? Efectivamente. Qué cosa, las cosas. Que dentro de este envoltorio de regalos, ¿no?, que llegarán con los Reyes Magos, también tenemos aquí en ciernes, por hacer un breve comentario, también lo curioso de la figura de Papá Noel, que va a visitar también a muchos hogares de Andalucía. Pues Papá Noel también podemos decir que es un sincretismo, y tiene que ver con un santo también italiano, curiosamente. Aunque no nació en Italia, pero es un santo, que es San Nicolás de Bari, que también, y es curioso porque es un Bari, ciudad italiana. Bari, ciudad italiana, de la Puglia, del tacón de Italia, y es un santo que cuenta que que él realizaba mucha labor por los niños y que le daban regalos. Por eso se popularizó el realizar regalos en esta misma fecha, el 25 de diciembre, con ese proceso, como digo, de sincretismo, que después fue San Nicolás, pero que realmente tiene que ver con San Nicolás de Bari. Tiene que ver con San Nicolás de Bari, con este santo italiano. Y ya en los países del norte de Europa eso se fue mezclando incluso con dioses nórdicos, y que se creó la figura de Papá Noel, que es una figura contemporánea, Que la que vemos hoy día, que si nos lo ponen los compañeros de nuevo esa imagen, es una figura muy de Coca-Cola. Absolutamente, es otro sincretismo, en este caso comercial, sin ningún tipo de duda. Lo están viendo precisamente. Bueno, hablamos también hoy, Jesús, de algo que ya ha ocurrido. Deseamos que haya caído lluvia de millones en sus tierras y en sus casas. Hablamos de la Lotería de la Navidad, el sorteo extraordinario, que también guarda mucha historia, y que tiene que ver mucho también con nuestra tierra, Jesús. Sin ningún tipo de duda. Si hablamos de la Lotería de Navidad, la lotería moderna, que se llamó en su origen, tenemos que remontarnos a un periodo bastante, vamos a decir, calamitoso para España, que fue la invasión francesa. Y tú bien sabes, que eres gaditano, de origen oriundo, sabes que las Cortes de Cádiz, la Junta de Sevilla se marchó a la isla de León, y después se marcha a Cádiz. Y ahí se firmó y se proclamó en marzo de 1812 las Cortes de Cádiz y la primera Constitución. ¿Qué ocurre? Cuando llegamos a la Navidad de ese año, en diciembre de 1812,
sobra decir que el Estado estaba absolutamente, se había quebrado y tenemos un momento en el que España tiene que salir como pueda, como se pudiese, tenía que salir de lo que es un Estado absolutamente arruinado a nivel económico. ¿Y qué es lo que se propone en las Cortes de Cádiz? Es curioso porque uno de los presidentes de las Cortes de Cádiz lo que propone es realizar una labor de, digamos, de recaudación sin tener que quebrantar al contribuyente. Es decir, no generar un impuesto, sino propone una lotería en la propia Cádiz, en diciembre de 1812. Y precisamente se le llamó Lotería Moderna, que la primera celebración de la Lotería de Navidad es en Cádiz en 1812, en diciembre, y se le llamó Lotería Moderna porque había una lotería primitiva, que todavía llamamos la primitiva, que es la lotería antigua, que trajo Carlos III desde Nápoles, que es una cosa curiosa. En Nápoles hay mucha tradición de lotería, al igual que en España. Y claro, para diferenciarla de la primitiva, que es del siglo XVIII, que es una lotería que trajo Carlos III de Nápoles, se llamó Lotería Moderna. ¿Qué ocurre? Cuando los franceses salen de España, ya en 1814 definitivamente, cuando termina la Guerra de la Independencia, la lotería se lleva a Madrid. De Cádiz, se celebró 2 años en Cádiz y ya en 1814 se celebra por primera vez, está documentado, con el sistema de bombos en Madrid, en 1814, y ya se empezó a llamar Lotería de Navidad. Ya después, en los años 40, tenemos la Lotería del Niño. Después, fíjate, la Lotería del Niño es curioso porque nace después de otra guerra, que es la Guerra Civil. En el año 41, Franco la establece precisamente en un momento en el que España está quebrada, exactamente igual que en la Guerra de la Independencia. Y es una forma de que el contribuyente no tenga que aportar de forma obligatoria, sino que obviamente la lotería la compra el que quiere. Efectivamente, es curioso porque son 2 guerras en España las que crean la lotería, en este caso, de Navidad y la Lotería del Niño. Qué bueno, qué bueno. Oye, me comentaba Jesús que también incluso existe curiosidad en el hecho de comer mantecados o dulces típicos de la Navidad. ¿Por qué? Pues los mantecados es una tradición andaluza, eso no cabe ningún tipo de duda. Y hay 2 pueblos, que yo no voy a decir, no vamos a entrar en porfías, hay 2 pueblos que se disputan, y ya digo, yo no soy nadie para decir cuál fue el más antiguo, porque realmente no lo sabemos, que son, como tú bien sabes, son Estepa y el pueblo de Antequera. Es una tradición que está documentada desde el siglo XVI. No olvidemos también que el porcino, el cerdo, es el animal, bueno, para la gastronomía española ha sido, y sobre todo en el sur, el más importante, ¿no? Y el que ha dado de comer a tanta gente y ha mantenido tantísimo la economía, ¿no?, de ganadera. Y precisamente el comer cerdo, que además es una tradición en España que tiene que ver también con el tema de la limpieza de sangre, cuando se hacían las matanzas, y se siguen haciendo, ¿no? Es una tradición que era como una forma de comer cerdo para demostrar que tú no eras judío o que no tenías sangre judía, que no venías de converso, sino que comías cerdo de forma pública. Y son 2 pueblos que, a partir sobre todo del siglo XVI, que está documentado, pues la grasa de cerdo, porque el mantecado tiene grasa de cerdo, se empezó a popularizar lo que son los mantecados, con manteca de cerdo. Pero es curioso que a nivel comercial la expansión de los mantecados ya viene en el siglo XIX, cuando en Estepa, una mujer que fue Micaela, que además tiene una marca, una marca que nace en el siglo XIX, esta marca, lo empezó a deshidratar, porque los mantecados antes eran más blanditos. ¿Para qué? Para que su marido, que era comerciante, pudiese ir vendiéndolo por diferentes pueblos de Andalucía. Duraban más, como la regañía con el pan. Claro, entonces eso se empezó a expandir a nivel comercial, e incluso ya más tarde se empieza a expandir por otros puntos de España, pero es una tradición puramente andaluza que nace entre Estepa y Antequera, los mantecados. Y qué ricos están. Desde luego. Oye, ya por último, Jesús, por no molestarte más, que hay que volver a Triana. Lo que va a pasar también de aquí a pocos días, el fin de año, y una tradición también muy nuestra, como es comernos las uvas de la suerte. Pues las uvas es una tradición que no es andaluza. El origen, según está documentado, es una tradición que viene de Madrid. Viene de la burguesía madrileña que intentó imitar a los franceses en eso de comer uvas y beber champán en fin de año, a finales del siglo XIX. Y es curioso porque, según las hemerotecas madrileñas, nos cuentan que hubo un bando municipal a finales del siglo XIX que prohibió a los chulapones, a las clases bajas, el salir a la calle para celebrar el fin de año. Y parece ser que como respuesta, como sátira y como respuesta, digamos, sarcástica a las autoridades, salieron los chulapones, las clases bajas, a la Puerta del Sol y a las plazas de Madrid a beber vino, porque no tenían para champán, y a comer uva, y se empezó a popularizar. También hay otra teoría que cuentan que ya comenzó el siglo XX, hubo un excedente de uvas y eso se empezó, pero eso no está muy claro. Lo que sí está claro es que para toda España
es una tradición que nos llega con la televisión, porque Claro, sin la televisión, claro, y es en los años 60, con Televisión Española, con las primeras retransmisiones de la Puerta del Sol de Madrid, cuando la tradición de las uvas se expande para todos los lugares. toda España, obviamente. Oye, qué de cosas en este ratito, Jesús, hemos podido conocer de lo que envuelve la Navidad, amigo. La celebramos en casa, ¿no? Imagino. La celebramos en casa, pero antes me voy a acercar por Triana, que todavía tenemos... Plazuela, Plazuela Santana. Sí, Plazuela, qué buen sitio, ¿eh? Oye, nos vemos, bueno, de aquí a poquito, nuevo año, 2025, y seguro que muchas más historias, que eres gran colaborador de este programa para seguir conociendo el patrimonio de nuestra tierra. Mucha historia que contar. Muchísimas gracias, Moy. ¡Feliz Navidad, Feliz amigo! Navidad, feliz Gracias, Navidad a todos los Jesús. espectadores. Bueno, hay muchas cosas que hemos podido contar hoy.